Ya. Y este debate es como muy ingeniero, ¿no? Este es como con 2 minutos para una cosa, 2 minutos para otra. Sí, ahí lo voy a estar, lo voy a explicar. Me Ya, acordé de bueno. los tiempos de debate de la FEUC en ingeniería que eran así, Javiera. Pura fórmula. Claro. Ya, partamos. Hola a todos, me presento, mi nombre es Pedro Becker y voy a estar moderando este debate organizado por la Consejería Territorial de la Maida Merino de Ingeniería. Y bueno, en vista de lo que se viene para el país, la temática hoy día será sobre las distintas posturas ante una nueva constitución. Y para ello hemos traído dos grandes invitados. Aquí hicimos un poquito de research. Por un lado tenemos a Javiera Parada, que no es cierto, es actriz y activista chilena, se desempeñó como agregada cultural de Chile en los Estados Unidos entre mayo de 2014 y mayo de 2016. También fue militante de Revolución Democrática entre los años 2012 y 2019. Buenas noches, Javiera, gracias por estar acá. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y por el otro lado tenemos a Diego Chalper, abogado y político chileno, militante de Revolución Nacional. Actualmente ocupa el cargo de Revolución diputado. Nacional. Renovación Nacional, perdón. Militante de Renovación Nacional y actualmente ocupa el cargo de diputado del distrito número 15 de la región del Libertador General Bernardo Higgins. Buenas noches. Gracias, Pedro. Saludo acá desde Machalí. Ya, bueno. Bueno, y ahora voy a pasar un poco a lo que va a ser la estructura de este debate. Cada uno va a tener 2 minutos de apertura, donde van a presentar las posturas que tienen frente al plebiscito. Después vamos a pasar a unas rondas de preguntas, donde va a haber una respuesta por cada uno de 2 minutos. Y ahí se va a abrir un espacio de réplica y discusión posterior de unos 4 o 8 minutos por pregunta. También vamos a tener una ronda de preguntas del público, que la gente en el Zoom la va a poder hacer a la cuenta que dice preguntas del público. Ahí vamos a tener un equipo encargado de filtrarla y las vamos a realizar. Y por último vamos a cerrar con un cierre de 2 minutos cada uno. ¿Está claro? Perfecto. Muy claro. Clarísimo. Entonces, partamos con la apertura de cada uno, qué posturas tienen. Diego, ¿quieres comenzar tú? 2 minutos. O sea, como quieran ustedes, pues mandan ustedes. Nosotros somos... Ya, parto yo entonces. A ver, bueno, obviamente agradecer la invitación, en honor al tiempo, obviamente siempre una alegría compartir un espacio con Javiera, con quien nos conocemos hace bastante tiempo y la verdad que yo tengo gran respeto por lo que ella ha hecho y más allá de las diferencias de opinión, obviamente valoro mucho el esfuerzo que ella hace. Mira, yo te diría que yo estoy por el rechazo. Mira, he llegado a la conclusión que es casi como por 3 rebeliones, ¿no? Primero porque me rebelo ante esta idea de que los países procesan sus malestares sociales por la vía de una refundación, o sea, por la vía de derogar, porque eso es lo que se está proponiendo, la actual Carta Fundamental de la Constitución, y reemplazarla por una cosa nueva. ¿Ya? Esa idea de que hay que partir desde cero para de alguna manera procesar los malestares. Mira, no lo puede haber dicho mejor Pablo Ortúzar en una entrevista en Argentina. Él dice que la diferencia entre los países latinoamericanos y los países que uno tiene como referencia es que los países latinoamericanos suelen procesar su malestar o a través de una dictadura militar o a través de un proceso refundacional. En cambio, los países que uno tiene como referente procesan sus malestares por la vía de las reformas, es decir, ir reconociendo lo que se ha hecho bien y más bien ir corrigiendo las cosas. Es como, mira, pero lo decía muy bien la señora Maribel hace un rato, sería como creer que para corregir una gotera hay que echar abajo la casa. Yo eso no lo comparto y creo que hay un tema de fondo en que los que han estado detrás de esta idea de la nueva constitución en sus orígenes creen más bien que el problema es mucho más de fondo que algunas reformas que hay que partir de cero. Segundo, recojo lo que me decía hace una semana un muchacho que le voy a poner nombre, se llama Nicolás Carmona, que me decía, no, diputado, yo voy a votar rechazo porque no estoy para que me la vendan. A mí nadie me vende que el malestar social encuentra su origen en la Constitución. Yo creo que el malestar social viene de la falta de sentido de urgencia de la élite de Chile y de la dirigencia en particular por resolver los problemas sociales. La otra, que no te la vendan, tiene que ver con que la nueva Constitución va a resolver problemas prácticos. Eso no es real. No es cierto que la nueva Constitución le va a mejorar las pensiones de las personas, le va a mejorar la salud. Y la otra, que no te la vendan, es la Convención Constituyente, que ustedes habrán visto, que no va a estar compuesta precisamente por 155 personas nuevas, además de que significa generar un segundo Congreso, absolutamente innecesario en estos tiempos de pandemia,
además va a estar compuesta por los mismos que los últimos 30 años no han dado las respuestas. Entonces, francamente, yo no creo que sea necesario dar nuestra tremenda vuelta. Entonces, mi convicción es que nosotros como generación que hemos vivido los 30 años más cómodos de Chile, porque esa es la verdad, no podemos dar pie o no podemos, por decirlo así, recoger este diagnóstico de que los últimos 30 años han sido los peores de la historia de Chile y que por lo tanto hay que reemplazar el modelo de desarrollo. Que fíjense una cosa, yo siempre cuando alguien me dice que está por el apruebo le hago una pregunta inmediata, que es, ¿qué es lo que te gustaría cambiar? Y la segunda pregunta inmediata es, ¿qué crees que proponen los del apruebo? Porque, ¿cuál es el apruebo para un... O sea, ¿qué es lo que quieren cambiar? Y uno se empieza a dar cuenta que lo que les molesta son cosas que no logran obtener en las urnas. Porque si quieren estatizar el sistema de pensiones, bueno, ganen elecciones, pues. Pero no pretendan imponer por esta vía el que la Constitución no pueda proteger un sistema mixto en materia de pensiones. Y lo mismo en salud. O lo mismo, entonces, al final da la sensación que hay ciertos sectores refundacionales que pretenden imponer por la vía constitucional lo que no logran ganar en las urnas. Y eso es algo que, bueno, por lo demás en la Universidad Católica lo conocemos bastante de cerca y que yo lo vengo viviendo desde que soy dirigente estudiantil. Porque yo tengo claro, y con esto cierro, Pedro, que al otro lado de la vereda no tengo a alguien que quiere dialogar conmigo, no tengo tantas Javieras Paradas como quisiera, sino que tengo más bien gente que cree que yo no tengo legitimidad para gobernar y que por lo tanto quiere reemplazar nuestro modelo de desarrollo por algo distinto a lo que hoy día es. Y si a alguien le queda alguna duda, yo creo que la acusación de constitucional de Mañalich es la guinda de la torta de aquellos que creen que nuestro sector no tiene derecho a gobernar y que por lo tanto hay que torpedear todo lo que venga. Eso es lo que puedo decir en estos 2 minutos y 17 segundos. Me pasé 17 segundos. Gracias, Diego. Bueno, Javiera, ¿cuál es tu postura y qué opinas de lo que acaba de decir Diego? Bueno, primero que nada, muy buenas noches y gracias por la invitación. Los felicito por estar haciendo estas conversaciones. Creo que nuestra generación, cuando digo nuestra generación es bien amplio, porque ustedes son de una generación y yo de otra, pero nuestra generación política tiene una enorme posibilidad que no han tenido otras generaciones en Chile, que es que juntos y juntas construyamos las normas básicas, el acuerdo básico de cómo queremos vivir juntos en nuestro país. Entonces creo que es muy bueno que estén interesados y espero que en estos 2 años que se están iniciando de proceso constituyente hagan muchas conversaciones porque creo que es realmente muy especial poder vivir un momento como este en la vida como ciudadano o ciudadana. Segundo, yo he estado, tal como les contábamos al inicio, con Diego, yo he estado desde el año 2013 trabajando en conjunto con muchísimas personas por cambiar la Constitución, y por cambiar la Constitución por varias razones. La Constitución básicamente es la norma básica que organiza la vida en conjunto, como les decía. Y resulta que esa norma básica que tenemos en nuestro país fue realizada, redactada y decidida, pese a todas las reformas que ha tenido, en el momento menos democrático que ha tenido este país, sin debates como el que estamos teniendo, sin la posibilidad de discutir cuáles éramos los derechos que nos queríamos dar como sociedad, cuáles eran los deberes que como ciudadanos y que el Estado creíamos que tenía que contraer con nosotros. Y por lo tanto, creo que es muy importante que personas, hombres, mujeres, libres, podamos tener esta discusión en democracia y debatir y ver qué cuestiones tenemos de acuerdo, en cuáles podemos llegar a acuerdo, porque yo estoy muy segura que Diego y yo, los dos, hemos cambiado nuestra opinión sobre algunas cosas desde el 2013 hasta ahora, y probablemente hoy día tengamos más acuerdos que los que teníamos en ese momento. Entonces, creo que es muy importante que esa decisión soberana del pueblo de Chile quede escrita en una constitución que, por cierto, no es la solución a todos los problemas, ni hace que lleguen la felicidad, pero es la decisión con la que luego los legisladores, como Diego, legislan en base a ese deseo, a esa intención constituyente que queda plasmada en la Constitución. Entonces, por un lado, creo que Chile, nuestro maravilloso país, tiene la posibilidad
de que podamos construir juntos esos acuerdos para el siglo XXI y no estar ligados a una decisión antidemocrática que se tomó el año 80. Y por otro lado, creo que nuestro país tiene... tengo teléfono fijo, como pueden escuchar. Ha cambiado mucho estos años, hay una realidad de las regiones, de diferentes grupos de la sociedad que hoy día no se manifiestan en la Constitución, y creo que es muy importante que ese Chile del siglo XXI, nuestro país que está lleno de posibilidades para seguirse desarrollando, para ofrecer posibilidades de vida plena a todas las personas que viven en este territorio, ese Chile diverso quede también plasmado en esta nueva Constitución que nos permita no vivir en base a las fracturas y a los traumas del pasado, sino a los acuerdos que construimos juntos para el Chile del futuro. Muchas gracias, Javiera. Bueno, nosotros tenemos harto público ingeniero, a lo mejor no nos familiarizamos tanto con lo que es una constitución, y nosotros somos bien cuadraditos, entonces te aprovecho a hacer la pregunta en la línea de lo que tú dices, Javiera. ¿Qué hay que cambiar de esta constitución? ¿Qué es lo que debemos cambiar? A ver, yo primero creo que hay ciertas cuestiones que sería bueno que definiéramos en conjunto si queremos que se queden o no. Por ejemplo, si bien la Constitución se ha modificado muchísimas veces, el artículo 19, que es donde están los derechos, ha quedado bastante parecido a lo que era en un comienzo. Segundo, y esta es una discusión bien eterna, y Diego me va a decir que eso no está escrito en la Constitución, pero tenemos una Constitución que define, aunque no esté escrito literalmente, que tenemos un Estado subsidiario. ¿Qué es lo que quiere decir esto en Chile? Porque el término subsidiario, como bien ha dicho Pablo Ortúzar en distintos textos que ha escrito y otros académicos, esto es cómo se ha utilizado en Chile en nuestra política, es que básicamente los asuntos como los derechos sociales, por ejemplo, sean provistos por el mercado, y si el mercado, el mundo privado, no puede llegar ahí, entonces el Estado subvenciona donde el mercado no podría llegar. Yo creo que Chile, con el nivel de desarrollo que tenemos, puede avanzar a ser un país que ofrezca más garantías en algunos derechos, como por ejemplo la educación, la salud y las pensiones. No va a estar escrita ahí la política pública que la va a hacer, sino la intención que el constituyente, el órgano constituyente, le va a entregar a quienes van a hacer las leyes después. Otra cuestión que creo que hay que revisar es los quórums supramayoritarios. Los quórums supramayoritarios existen en las constituciones, es una práctica constitucional, pero hoy día los quórums supramayoritarios se aplican a una decisión que fue tomada no en democracia. Y por lo tanto creo que es muy importante que nos pongamos de acuerdo juntos para qué vamos a exigir 2/3 para cambiarlo, para qué vamos a exigir 4/7 y para qué vamos a exigir 3/5, porque es muy importante que decidamos juntos y por lo tanto validemos cuando se usan esos quórum supramayoritarios. Otra cuestión que yo creo que sería bueno revisar es el control preventivo del Tribunal Constitucional. La justicia constitucional es muy importante, existe en muchas democracias constitucionales, por lo pronto en Estados Unidos la ejerce la Corte Suprema, yo creo que es muy importante, pero creo que el control preventivo del Tribunal Constitucional es algo que deberíamos, si se consiguen mayorías para eso, deberíamos cambiar. Al mismo tiempo, encuentro que hay cuestiones que son muy buenas de la Constitución y que deberíamos continuar con ellas. Una de estas cosas es, por ejemplo, el recurso de protección, que es un aporte de la Constitución del 80 a nuestro constitucionalismo, que existe, por cierto, en otros países, y eso no existía antes. Yo creo que eso sería muy bueno que se mantuviera. Otra cuestión que creo que sería muy importante que se mantuviera en la Constitución es que el año 2005 se cambió un artículo terrible que había, que era el artículo 8, que básicamente durante la dictadura prohibía la existencia de los partidos políticos y institucionalizaba en el fondo
que cierta parte de la población no pudiera hacer política y ejercer sus derechos políticos. Bueno, en la reforma del 2005 se cambió y hoy día el artículo octavo es el artículo que habla de la probidad, cuestión que es súper importante para que la ciudadanía controle a sus autoridades. Entonces, creo que hay cuestiones que hay que cambiar y creo que hay otras que hay que mantener, pero lo más importante es que creo que eso lo discutamos juntos para ponernos de acuerdo, para, insisto, tener acuerdos que nos sirvan para vivir este siglo que estamos comenzando. Perfecto, Javiera. Bueno, Diego, en tu discurso siempre se ha escuchado el rechazar para reformar, y entonces te hago la misma pregunta, y también aproveches de opinar sobre lo que acaba de decir Javiera, de qué cambiaría sobre esta Constitución. Sí, yo veo que no puedo postear nada en el chat. Lo lamento mucho, ojalá no me pueda cuidar usted, pero a mí. Yo le voy a pegar en su chat para que ustedes lo puedan revisar. El artículo 19, número 9, número 10 y número 18 de la Constitución, que establecen el derecho a la salud, a la protección de la salud, el derecho a la educación y el derecho a la seguridad social. Se los digo porque a mí me ha tocado estudiar el tema de los derechos sociales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá se dice que en el fondo nuestra Constitución no consagra esos derechos. Eso no es cierto. Después se dice que se establece un Estado subsidiario. A ver, lo que se dice en nuestra Constitución es que tanto lo público como lo privado puede proveer educación, salud y pensiones. Por lo demás, imitando a todas las constituciones modernas del mundo. Lo que pasa, no creo que sea el caso de Javiera, pero los que empujan con fuerza una nueva Constitución lo que quieren es que solo el Estado pueda proveer esos tres derechos. Y eso es algo que efectivamente no solo no compartimos porque nos parece una injusticia de fondo, sino que porque además no hay ningún país que sea referente para nosotros, que establezca que solo el Estado, el lenguaje de Francisco Vidal, Estado social, el lenguaje de algunos sectores más de izquierda, Estado garante, ¿no es cierto?, sea el único que puede proveer los derechos sociales. Eso es algo que por lo demás yo no veo que los países que uno tenga como referente lo hagan. Después, mira, básicamente se fundamenta el tema de la nueva Constitución con tres grandes grupos de argumentos, muy cortito y después te contesto, Pedro. El primero es que el malestar social se canalizó a través de una nueva Constitución. Yo la verdad es que no creo eso. Yo creo que el malestar social que vivimos en Chile tiene que ver con la incapacidad de nuestra dirigencia de resolver problemas sociales, ¿ya? Y normalmente se dice que es la Constitución la que impide hacer las reformas. Miren, yo desafío a que me digan, ¿qué artículo de la Constitución impide echarse las AFP? A los que no les gustan las AFP. ¿Qué artículo de la Constitución impide echarse las ISAPRE? En el gobierno anterior terminaron con la educación particular subvencionada y la Constitución no pudo hacer nada al respecto. Entonces la Constitución da esa flexibilidad. Lo que sucede, muchachos, es que acá lo que no quieren reconocer es que hay que aprobar la reforma FONASA, que está presentada hace 2 años y que no la quieren aprobar. Que hay que aprobar la reforma previsional, que efectivamente sí cambia las pensiones, que también está presentada hace 2 años. ¿Saben ustedes hace cuánto está representada la reforma al CAE? El CAE que me imagino todos ustedes conocen, desde el 2012. Tiene más años que mi hijo mayor. 8 años presentada en el Congreso. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque yo creo que el malestar social tiene que ver con la incapacidad de la dirigencia política de hacerse cargo de los problemas. Y me parece que cuando la Javiera dice que tenemos 2 años por delante de debate constitucional, tiene toda la razón. 2 años más para hacernos cargo de estos problemas sociales. Y lo que no dicen tampoco es que cuando se apruebe una eventual nueva constitución, adivinen, va a haber que modificar las leyes. Entonces probablemente vamos a tener que esperar un par de años más. Miren, el tema de la ilegitimidad de la Constitución. Miren, la Constitución tiene más de 200 reformas en el cuerpo. Esto de que en su origen, en 1980, haya tenido un proceso electoral no democrático, eso es bastante cierto. Ahora, no dista mucho de un proceso como el nuestro, donde estamos haciendo campaña en estado de catástrofe. Esa es una cuestión nueva, donde la gente enferma de COVID no va a poder ir a votar. Yo no sé cuándo vamos a mirar de una vez por todas la realidad y nos vamos a dar cuenta que yo hoy día no puedo hacer campaña en 10 capitales regionales porque están en cuarentena. Entonces, alguien con un mínimo de honestidad intelectual tiene que reconocer que eso tampoco es un proceso muy electoral. Entonces, ¿por qué les digo esto? Ejemplo, Constitución alemana. ¿Saben ustedes cómo se gesta, Pedro, la Constitución alemana? Por los 3 países aliados de la posguerra, en un parlamento inventado con los países que tomaron posesión de Alemania. ¿Y tú crees que alguien en su sano juicio diría que la Constitución alemana actual es ilegítima? Entonces, yo creo que acá se dicen muchas cosas. Mira, ¿para qué decirte el tema de que la Constitución va a ser hecha por todos nosotros? Pero por favor, eso supondría creer que aquí hay como una especie de democracia directa que no es real.
Si aquí lo que vamos a tener son personas elegidas a través de listas creadas por los partidos. Y además, digamos la verdad, un proceso democrático necesitaría un mínimo de libertad para poder deliberar. Y aquí yo les recuerdo que hasta hace poco un senador del PPD que quería introducir una mínima reforma al 10% la tuvo que bajar porque lo funaron en las redes sociales. O el señor Pepe Out por votar en contra de la acusación constitucional del presidente también lo... Entonces, que me digan que va a ser un proceso de deliberación libre, como una fiesta de la participación, yo francamente creo, entiendo que la Javiera tenga esa intención, pero me parece a mí que la realidad no la acompaña. Oye, reformas, 3 muy concretas. Yo reformaría el artículo 1 en su inciso 3, perdonen que dé los artículos, porque creo que necesitamos efectivamente un Estado que junto con ser que haga predominar a las personas sea un Estado más solidario. Yo, si quieren, lo puedo explicar a qué me refiero con eso, pero es un Estado que favorezca la asociatividad, que favorezca el que sean las personas protagonistas, pero no como individuos aislados, sino que asociados, y eso es un concepto que tiene mucho que ver con el Estado Social de Derechos alemán. Yo también creo que habría que modificar el artículo 3 de nuestra Constitución para crear una descentralización de verdad. En Chile tenemos una descentralización de papel, y yo modificaría modestamente el artículo 19, número 2, perdónenme que se los diga, que habla del principio de igualdad, para generar deberes de integración vinculantes para el legislador en materias como discapacidad, en materias como pueblos originarios, en materia como personas con necesidades especiales, en fin, un deber de integración que ya está incluido en la Constitución. Bueno, yo me inspiro mucho en la Constitución alemana, la Javiera siempre me molesta, pero la Constitución alemana da muchas pautas entretenidas de cosas que podemos hacer. Ahora, ¿necesitamos para eso una nueva Constitución? Evidentemente que no. Bastaría con hacer algunas reformas que, Pedro, las dejamos presentadas el 30 de enero de este año. Yo presenté junto a otros parlamentarios varias reformas a la Constitución. Las que las quieran conocer me escriben, y ahí está presentado el proyecto de ley que, si gana el rechazo, lo vamos a seguir empujando con fuerza para que esa reforma se haga. ¿Me Muchas permites gracias. comentar lo Sí. que dijo Diego? Dele nomás. Yo lo que realmente no entiendo es que si la Constitución no importa para nada, ¿por qué Diego y las personas que están haciendo campaña por el rechazo invierten tanta energía y recursos en hacer campaña por el rechazo si es que la Constitución no importa? ¿Por qué entonces están habiendo tantos foros, están habiendo tantas marchas y movilizaciones, y ha estado el tema presente desde, según mi memoria, porque puede ser que me falle, pero por lo menos desde la elección del 2009, donde ya habían más de 3 candidatos que llevaban en su programa el tema constitucional? Entonces, ¿cómo puede ser que algo no importe y esté en cada elección presidencial presente, y al mismo tiempo a el sector de Diego, que bueno, según todas las encuestas tiene muy pocas posibilidades de ganar, le hace invertir toda esta energía y recursos en pelear para que no cambie la Constitución? Entonces, a mí me parece extraña este razonamiento. Por otro lado, yo estoy de acuerdo, por otro lado, yo estoy de acuerdo con que el desarrollo no ha llegado a todos, pero eso es precisamente debido al modelo instaurado en dictadura y que ha sido resguardado por la Constitución del 80, que es un modelo que cree que el chorreo va a funcionar para que todas y todos los chilenos y quienes habitamos en este largo territorio y hermoso territorio podamos tener una vida digna, y claramente no ha sido así. Entonces, yo por un lado lo que quisiera es invitar a Diego y a todos y todas quienes nos están escuchando que, en vez de rechazar esta idea de tener esta discusión, la abracen y conversemos juntos sobre cuáles son los derechos que tienen que estar en el artículo 19 para, insisto, no legislar a través de la Constitución, evidentemente que no, pero dejar la intención constituyente para que los próximos congresos puedan legislar. Diego, tú sabes muy bien, porque eres un estudioso de esto, que efectivamente muchas de las reformas que se han intentado hacer, como la reforma educacional de Bachelet, la reforma, la demanda de esta enfermera Antofagasta que quería retirar un porcentaje de su AFP, todas estas cuestiones han terminado por algo en el Tribunal Constitucional, porque están en la Constitución, y ustedes, tu sector, ha sido quienes han usado reiteradamente el Tribunal Constitucional cuando
hay mayorías que quieren cambiar algunas leyes, han recurrido a la Constitución y al Tribunal para que eso no ocurra. Por lo tanto, evidentemente esas cuestiones tienen que ver con la Constitución. Oye, varias cosas. Pedro, me hago cargo de cada una de ellas. Mira, yo no creo que no importe para nada, obvio que importa. De hecho, tanto así que me he dedicado a estudiarla, pero no resuelve los problemas sociales de los chilenos como se promete por parte de la oposición. No le va a mejorar las pensiones automáticamente a la gente. Y esa es la gran estafa. Efectivamente ha estado presente, pero nunca, nunca ha estado entre las primeras 15 prioridades de los chilenos. Nunca. Porque la Constitución puede ser de interés para algunos candidatos, Javiera, pero siempre candidatos muy minoritarios, ¿no? Los candidatos principales nunca han hecho propio, porque a ver, que puede haber para el señor, no sé, Marco Enrique en su minuto, en fin, está bien, pero los candidatos de las coaliciones principales no han tenido la nueva Constitución, ¿no? Entonces, yo creo que importa por lo siguiente, y creo que tiene mucho que ver por qué yo no puedo abrazar esto. Porque aquí no se trata de conversar, mira, acá se trata de que lo que establecieron es que 1/3 de la convención más 1 tiene el poder suficiente para que algo que hoy día está contenido en la Constitución no quede. Y para aquellos que creemos que esta Constitución tiene algunas bondades que vale la pena resguardar, el derecho a la libertad de iniciativa económica, yo creo mucho en lo que respecta al derecho a la protección de la salud, el derecho a la educación en el 19 número 10, en fin, varios principios que están contenidos. En definitiva, que 1/3 de esa convención pueda tener la fuerza, Javiera, para eliminarlo, a mí me parece que no es conversar, sino que más bien esta lógica de la hoja en blanco y los 2/3 lo que busca es darle un poder a una minoría que francamente no obtendría las urnas. Porque mira, tú has dicho una cuestión súper importante. Aquí habría un modelo que lo habría hecho muy mal 30 años y que llegó el momento de cambiar. Yo creo que por fin está saliendo lo que realmente pretende. Porque mira, en materia de pensiones, si tú miras la evolución que ha tenido el país, todavía la inmensa mayoría de los chilenos creen que el énfasis esté puesto en el ahorro y no en la administración estatal. Se incorporó un pilar solidario que lo que ha hecho que nuestro sistema sea un sistema mixto. Pero por supuesto que eso no satisface a la oposición, porque lo que la oposición quiere es estatizar los fondos de pensiones. Y si a alguien le quedaba alguna duda, nos hicieron la pega muy fácil, porque hace un par de meses atrás presentaron varios proyectos de ley que buscan ese camino. En materia de salud, el modelo hoy día contiene, además de la pilar del auge, además del GES y otra serie de reformas en esa dirección, un sistema mixto. Yo soy partidario de reformar las ISAPRES, por supuesto que sí, pero para eso no necesito la Constitución, necesito aprobar el proyecto de ley que está presentado hace 2 años y que no me lo quieren aprobar. Después, en materia de educación, mira, en el gobierno anterior se terminó con la educación particular subvencionada y se implementó la nueva educación pública, que lo que hace es crear los famosos servicios locales de educación. ¿Qué oposición implicó la Constitución para eso? Que es un cambio radical en cómo se entiende. Ustedes llevaron eso al Tribunal Constitucional. Pero bueno, y perdimos, y está bien. Bueno, pero te quiero decir que está en la Constitución, si no, no lo habrían llevado al Tribunal Constitucional, pues Diego. Entonces, no, seamos honestos para tener esta discusión. Estoy súper honesto, mira, esa es la fake news número 1. Yo hice la pega y tú sabes que de los requerimientos al TC, el 54% lo hemos hecho nosotros y el 46% lo han hecho ustedes. Entonces no es tan así, pero espérate, que es re importante este dato, porque esto es algo que yo lo escucho recurrentemente, que la derecha va al TC. No, la centroizquierda también. Porque lo que hace, salvo que tú no quieras Tribunal Constitucional, y en ese caso te apartas de países como Alemania, como Suiza. Diego, dije hace 10 minutos que yo creía en la justicia constitucional, entonces no pongas en mi boca cuestiones que yo no he dicho. Sí, lo que te estoy diciendo es lo siguiente, que aquí muchas veces se dice que es la derecha la que va al TC. No, los dos sectores van al TC, porque la gracia de tener un TC, y voy terminando, para que no te me exasperes, que la gracia de ir al TC es que haya alguien que delibere si una mayoría contingente pasa a llevar derechos de una minoría. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes presentaron el tema de la titularidad sindical, que Vidal me lo saca en cada debate y se lo refuto en cada debate, donde los trabajadores estaban obligados a hacer vinculantes las negociaciones colectivas de los sindicatos, efectivamente fuimos al TC porque eso atenta contra un principio, que es la libertad de afiliarse o no afiliarse al sindicato. Y el TC falló, y fíjate en qué se acogió, y con esto cierro, con los convenios de la OIT, ni siquiera con nuestra Constitución. Entonces, que el TC exista permite hoy día, por ejemplo, que esos trabajadores no tengan que estar subordinados
a los designios de ciertos sindicatos que tú y yo sabemos que muchos de ellos encuentran su operador original, no precisamente en el dirigente sindical. Entonces, cuando tú me dices lo de la enfermera en la Corte Suprema, pero si la Suprema le acogió el punto, nunca lo llevó al TC, lo llevó a la Suprema en todo caso. Pero más allá de eso, que existe el TC tiene que ver con que de alguna forma pueda haber alguna instancia. Miren, ustedes por ejemplo creían, cuando nosotros aprobamos algunas reformas en materia de seguridad... ¿Sabes qué, Diego? Primero no me diga ustedes, porque yo soy una persona independiente que estoy debatiendo aquí contigo y me represento a mí misma, no represento a nadie más que a mí, y en ese sentido fui invitada para acá. Segundo, yo no te he discutido la existencia del Tribunal Constitucional, dije que a mí me parecía que tenía que existir y puse el ejemplo de la Corte Suprema. Tercero, te dije que las que tú dices que estas cuestiones no están en la Constitución, y yo te digo que la derecha, para no decirte ustedes, para no usar lo mismo que te estoy alegando, han ido al Tribunal Constitucional cuando han avanzado ciertas leyes, por lo tanto las cosas sí están en la Constitución. Eso es lo que estoy diciendo. No, si lo que tú me estás diciendo, que creo que ahí tengo una diferencia contigo. Tú estás diciendo tres cosas que yo no comparto. Uno, que esto tiene que ver principalmente con la Constitución. Mi discrepancia contigo es que no, que tiene que ver con aprobar leyes, que los políticos son campeones para no aprobar y que han encontrado aquí una nueva excusa para no hacerlo en 2 años. Segundo, mi otra discrepancia contigo es que en el fondo la derecha, por no ponerle la derecha chalperista, pero la derecha va al TC, y eso no es así. La derecha y la izquierda van al TC casi en igual porcentaje. Y lo tercero es que yo creo que aquí no se trata de conversar, sino de meterse un carril donde usted parte de una hoja en blanco en la cual 1/3 de la convención puede definir que un determinado contenido no entre. Y yo, perdón, en ese tren no me embarco. Prefiero el tren de las reformas, que es por lo demás el tren que ha hecho grande a los países que yo tengo como referente, no los procesos refundacionales. Esas son mis discrepancias con usted, querida Javiera. Vamos a darle la palabra al moderador, porque si no, lo de ingeniería... Gracias por la buena discusión que se está generando. Con esto pasemos a nuestra segunda pregunta, que un poco ya lo han mencionado un poco, que es la siguiente. ¿Cuál es su postura sobre los derechos sociales, tales como la salud, la educación, pensiones, vivienda, etcétera? Y más importante, ¿cómo se garantizan que sean cumplidos por el solo hecho de estar escrito en la Constitución? Javiera. Mira, Pedro, y a todos los que nos están escuchando, nada en la vida queda garantizado porque está escrito en una Constitución. Para muestra, un pequeño botón. El artículo 4 de nuestra Constitución, que fue escrito y no ha sido modificado el año 1980. El artículo 4 es el artículo más corto que tiene nuestra Constitución y dice: Chile es una república democrática. Pues bien, el año 1980 en este país había policía política, habían torturados, habían desaparecido, había gente que se lanzaba al mar desde helicópteros, no existía la oposición política. Por lo tanto, Chile no se transformó el año 1980 porque estuviera escrito en la Constitución en un país democrático, ni mucho menos. Entonces, primero, nada en la vida va a existir porque esté escrito en ese cuerpo que, en el fondo, como yo les decía, es una intención constituyente para que luego el legislador haga, inspirado en esa intención constituyente, haga las leyes. Por lo tanto, ni los derechos sociales, ni la democracia, ni que somos una república, se produce por el simple hecho de que está escrito en la Constitución. Por lo tanto, yo creo que las constituciones, si bien por una parte son los cuerpos que distribuyen el poder entre los distintos poderes y entre las distintas instituciones, también son el cuerpo donde las sociedades acuerdan cuáles son los derechos que creen importantes consagrar y que por lo tanto ese cuerpo llamado Constitución le dice al legislador que tiene que legislar. En ese sentido, yo creo que efectivamente la mejor manera de proveer esos derechos sociales, y aquí ya nos vamos a meter en una discusión de política pública que escapa a lo constitucional, es la provisión mixta. Yo creo que no hay mejor manera de dar mejor salud, por ejemplo, con un buen
aparato público, con un buen sistema privado y también quizás con otras maneras de propiedad como cooperativas, locales, etc. ¿Qué es lo que hemos visto ahora durante la pandemia? Que un sistema integrado en situaciones como esta funciona muy bien. ¿Qué es lo que yo le he escuchado a Diego con lo que está de acuerdo? Que debería existir un seguro único de salud, cuestión que cuando el presidente Lagos lo quiso hacer, fueron sectores de derecha los que se opusieron. Bueno, qué bueno que ahora tengamos ese acuerdo, veamos cómo lo hacemos. Yo no creo que el detalle de la provisión de cómo se va a hacer eso tenga que estar en la Constitución. Creo que lo que tiene que haber es la decisión de cuáles son los derechos, y entre los cuales yo creo que los derechos sociales, económicos y culturales son importantes, pero tampoco creo que tenga que haber que ser una Constitución de 200 páginas, sino cuáles son los básicos y fundamentales que nosotros creemos que es importante que estén ahí, cuáles derechos y deberes como ciudadanos vamos a adquirir con eso y cuáles deberes creemos que el Estado tiene que adquirir con los ciudadanos. Eso. Gracias, Javier. Diego. Oye, a ver, mira, yo la verdad que cuando uno piensa en los derechos sociales, bueno, yo obviamente me he dedicado a estudiar el tema de los derechos sociales, yo creo que tenemos que tener claro lo siguiente, hay como dos grandes modelos. ¿Ah? Un modelo es el de los derechos sociales consagrados explícitamente en la Constitución que usted puede reclamar ante un juez. Entonces, usted pone, todos los chilenos tendrán derecho al trabajo, por lo tanto, si usted no tiene trabajo, vaya donde un juez y el juez le provee trabajo. Eso ha fracasado en el mundo completo. Ya lo empujó España, Grecia, Portugal, que han tenido los descalabros más grandes. Sí, no la Javiera, pero la izquierda, ese es el modelo que más le acomoda, que es lo que se llaman los derechos sociales justiciables. ¿Ya? Otros más bien creen, en mi sector político, que no existen los derechos sociales y que en el fondo son como un invento del socialismo. Yo creo que las dos posturas están equivocadas. Yo más bien creo en algo así como derechos consagrados en formato de deberes del Estado. ¿Por qué es una diferencia no menor? Que es la innovación que introdujeron por lo demás los alemanes en su constitución. Porque cuando usted dice que la salud es un deber, básicamente crea tres principios, muchachos. Primero, el que hay que garantizar ciertos mínimos, pero eso distingue mucho de los derechos universales que propone la izquierda. Garantizar ciertos mínimos. Después hay un concepto que es clave, que es lo posible. Porque como los derechos sociales involucran gasto público, y eso ustedes ingenieros lo entienden bien, no se pueden asegurar en términos absolutos, sino que solamente en términos posibles. ¿Ya? Los alemanes llaman reserva de lo posible esto, ¿eh? Que en el fondo tiene que ser progresivo y posible. Y lo tercero, que es requete contra importante, garantizar mínimo de dignidad, entonces, en términos posibles, y aquí muy importante, deliberado por la política. Y por lo tanto la Constitución lo único que hace es que los enuncia, pero al final, ¿quién define cuál es la pensión básica solidaria que podemos entregar en un minuto? ¿Cuáles son las garantías, por decirlo así, aseguradas por el auge? ¿Cuáles son los estados para establecer una educación de calidad? Es algo que se discute en el marco de la ley, no en el marco de la Constitución. Entonces, ¿por qué yo creo que hacer una nueva Constitución bajo el argumento de los derechos sociales es un error? Porque bastaría con modificar mínimamente los que ya están asegurados en la Constitución. 19 número 9, derecho a la protección de la salud. 19 número 10, derecho a la educación. 19 número 18, derecho a la seguridad social. 19 número 16, y aquí podemos tener una diferencia con la Javiera, libertad de trabajo. ¿Por qué no se consagró en nuestra Constitución el derecho al trabajo? Porque en el fondo generaba una expectativa infundada de que una persona desempleada podía demandar al Estado para que le provea trabajo. Y eso es una cosa de una insensatez total, porque ni el Estado más grande puede asegurar el pleno empleo. Entonces se crea la libertad del trabajo para proteger que, por ejemplo, a las personas se les exijan condiciones ecuánimes al momento de postular. Por ejemplo, que se aseguren condiciones dignas de trabajo. Y fíjate que nuestra Constitución tiene una cosa bien increíble, que asegura la justa retribución, que es algo que ponemos poco énfasis los que la defendemos. La Constitución es la que sirve de base para que hoy día tengamos modelos como las regalías, los aguinaldos, en fin, todo eso encuentra su sustento acá. Entonces, resumiendo, yo creo que no hay que hacer una nueva Constitución para asegurar los derechos sociales porque ya están asegurados, y bastaría que le introdujéramos algunas reformas chiquititas para que quede mejor precisado el deber del Estado en esas materias, pero no partamos desde cero. Porque si ustedes lean los artículos, se van a dar cuenta que todo lo que expresó la Javiera de muy buena manera no es más que reproducir lo que hoy día dicen los artículos de la Constitución.
Perfecto, Diego. Especialmente la parte del sistema mixto, Javiera, que me encantó escuchártelo. Por eso es que yo encuentro que esta discusión es tan interesante y es tan bueno que nuestra generación la pueda tener, que eso es lo que yo invito a las personas a abrirse a la posibilidad de participar de esta conversación, porque la decisión del constituyente fue hecha en un momento en que discusiones como las que estamos teniendo no pudieron ser tenidas. Por cierto, yo tengo una visión distinta de cómo están consagrados los derechos sociales en la Constitución, más bien está consagrado el derecho a elegir si uno quiere usar la provisión privada o la pública y no a unos mínimos de dignidad, como dice Diego. Ese mínimo de dignidad yo creo que nuestro país hoy día está en condiciones de otorgarlo, no como lo estaba hace 50 años. Entonces, esta discusión creo que es muy válida que nosotros la tengamos teniendo en consideración todas las cuestiones que dice Diego y que podamos debatir. Yo estoy absolutamente en contra de la judicialización de los derechos sociales. Creo que no arregla nada, que lo que hacen es colapsar el sistema judicial, que no está hecho para hacer política, y por lo tanto no creo que esa sea la solución. Esa es mi opinión, insisto, no represento a nadie para que mañana no vayan a salir 28.000 memes de gente diciendo que yo me arrogo la representatividad con esta idea. No, pero es mi convencimiento que no era el 2013. Entonces, eso es lo que yo creo que nos brinda el proceso constituyente, que es la oportunidad de darnos cuenta con Diego y con todos ustedes en qué cuestiones podríamos llegar a unos acuerdos que valgan la pena que estén en la Constitución para que el legislador o la legisladora el año 22 pueda transformar la Constitución en una práctica legislativa. No, pero mira, si solo para precisar, Pedro, el argumento es, tú dices que hay un déficit que nos tiene que llevar a hacer una nueva Constitución. Ese es tu planteamiento. Yo estoy tratando de mostrarte que ese déficit no está. Y me voy a permitir una licencia, que es leerte el artículo 19, número 9. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o instituciones privadas en la forma y condiciones que determine la ley. Entonces, créeme que no dista ni un milímetro de lo que tú acabas de decir. Entonces, pero necesitamos... Bueno. Espérate, pero necesitamos... Bueno, tú me dices que yo sé. Necesitamos al alero de esto iniciar un proceso de 2 años con un segundo congreso bajo el argumento que hay que modificar los derechos sociales de la Constitución. Yo modestamente creo que... No es la única razón. No es la bueno, única razón. Está bien, pero es una razón que escucho muy a menudo y que espero que a nuestros amigos de ingeniería les quede claro que no tiene un fundamento en la realidad. No es la única razón. Yo creo que es importante que discutamos cuáles son los derechos sobre los cuales creemos que el Estado debe adquirir obligaciones, pero hay muchísimas otras razones más, creo yo, para cambiar la Constitución. Sobre todo, poder tener este tipo de conversaciones y decidir juntos de qué manera queremos que el Estado se obligue ante los ciudadanos. Pero como bien dijiste tú, para cambiarla, pero no para echarla abajo y partir de cero. Es que yo jamás he pensado que algo va a partir de cero y creo que muy poca gente se le ocurre que una constitución no va a rescatar la buena práctica constitucional como ha pasado en toda la historia de Chile. Si ustedes miran la constitución del 33, la del 25 y la del 80, van recogiendo parte, esa es la historia constitucional en el mundo. Entonces nadie piensa que no vamos a recoger, como comenzamos al comienzo, las cuestiones que han resultado, incluso, no sé, por ejemplo, las autonomías constitucionales. Yo creo que en general hay bastante consenso en que la autonomía constitucional de la Fiscalía, del Banco Central, han hecho que el país funcione bien. Incluso yo diría, bueno, discutamos algunas otras autonomías constitucionales que quizás serían interesantes, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos o la Defensoría Penal. Muy bien, pero yo creo que eso lo cree lamentablemente cada vez menos gente en la oposición, porque mira, yo lo que observo en los proyectos de ley que se presentan en el Congreso regularmente más bien tienen que ver con terminar con la autonomía del Banco Central más que con fortalecerla. Está bien, pero mira, si a ver, aquí evidentemente tiene mucho que ver con cómo se configuran las reglas, con cómo va a ser el resultado. Y a mí lo que me preocupa es que la regla involucra una hoja en blanco. La regla involucra que un tercio puede eliminar lo que hoy día está. Pero si eso tú y yo me imagino, es como que me digáis que el fútbol no tiene offside. Tiene offside, pues si la regla del partido
es hoja en blanco, y yo creo que ese es todo el problema. Entonces, solo para cerrar mi punto, y porque ya Pedro debe tener un problema al colon ya a esta altura, pero simplemente decirle lo siguiente: yo de verdad creo que hay que hacer reformas. Si necesitamos este proceso constituyente de 2 años y medio sobre la base de una hoja en blanco, no, ese es todo mi punto. Y por eso estoy por rechazar, y espero, confío, convencer a la Javier algún día. Bueno, vamos a suspender la última pregunta que teníamos y la vamos a cambiar por una del público, y agarrándonos un poco de una cosa que decía Diego, ¿qué opinan de realizar el plebiscito en este tiempo de pandemia, y cuál es la solución que creen correcta para llevar a cabo este proceso? No. Mira, yo parto porque le ha tocado partir la Javier otras veces y para que ella me conteste a mí. Mira, yo creo que, a ver, acá se nos va a imponer la realidad. Y es una pena, porque yo no tengo ninguna duda de que la primera semana de octubre va a ser nuestro momento clave. Porque si la primera semana de octubre estamos con un rebrote, el mínimo sentido común obliga a hacerse la pregunta de si un proceso eleccionario en pleno proceso de rebote pandémico, con cuarentenas, con adultos mayores que no pueden ir a votar en paz, con vocales de mesa asustados de enfermarse de una enfermedad pandémica, es razonable tenerlo. Mira, yo que defiendo la Constitución del 80 en muchos sentidos, sí tengo que reconocer que y bueno, lo dije hace un rato, que el plebiscito que le dio origen en 1980 no cumplió con los estándares electorales que un proceso originario constitucional debe tener. Y eso es una cuestión que cualquier persona seria, más independiente de sus posturas políticas, tiene que reconocer. Entonces, no vayamos a cometer el mismo error de que el plebiscito que pueda eventualmente dar origen a una cosa como esta tenga vicios tan evidentes. Porque mira, yo ya encuentro muy discutible el que el periodo eleccionario previo, porque usted tiene que poder hacer campaña, y por eso los niveles de desinformación son tremendos, se hagan en estado de catástrofe. Es decir, que yo, por ejemplo, te digo, yo, por ejemplo, acá en la región de O'Higgins, en San Vicente, no puedo ir a hacer campaña porque están en cuarentena. O sea, tengo todo un pueblo, toda una localidad, una comuna, que no puede recibir información sobre la materia. ¿Y para qué decirte las capitales regionales? O sea, eso ya, si uno es serio, Amaya, porque evidentemente aquí me van a decir, ya, pero tú estás por el rechazo. No, no, a ver, si no tiene nada que ver. Aquí lo que tenemos que ver es cuáles son las condiciones que tiene que cumplir un proceso electoral para que el plebiscito tenga legitimidad indiscutida. Y yo creo, francamente se lo digo, que si aquí estamos en un rebrote, vamos a tener que hacernos esta pregunta. Miren, última frase. Cuando el exministro Mañarich, que está famoso de nuevo, dijo a principios de año que había que correr el plebiscito de abril, casi se lo comieron. Busquen ustedes los diarios. ¿Y qué pasó? Y el ministro Mañarich lo único que dijo, si aquí estamos con la pandemia en alza, hay que correr el plebiscito. Mira, casi lo mataron. De hecho, hasta amenazaron con acusarlo a esa altura. Y aquí, lamentablemente, la última semana de septiembre o la primera de octubre se nos va a hacer esa pregunta de nuevo. Y bueno, veremos cuál es la situación sanitaria en ese minuto. Esa es la verdad como yo lo veo, Pedro. Muchas gracias, Diego. Javier. A ver, yo creo que todas las personas que estamos interesadas en construir unas reglas comunes que nos habiliten a vivir juntas y juntos en nuestro país, nos interesa el bienestar de las personas que viven acá, si no, no estaríamos tantos años hablando de esto e intentando abrir la democracia para que la gente se sienta nuevamente parte del pacto social. Y por lo tanto, yo creo que las personas que están a cargo de tomar esta decisión, que son las personas que están en el Congreso, que fue el depositario del acuerdo del 15 de noviembre, si se ven enfrentados nuevamente a una situación como fue a finales de marzo, donde fueron convocados por el Colegio Médico, que les explicó que era muy riesgoso para la sanidad pública hacer el plebiscito, bueno, evidentemente si llegamos a una situación como se produjo, me imagino yo que nuevamente se tomará esa decisión. Dicho esto, creo que hay que hacer todo lo posible para que el plebiscito suceda, como han sucedido un montón de elecciones en todo el mundo en estas condiciones. Hay países que han movido las fechas, como nosotros lo hicimos en marzo, hay países que han habilitado otras maneras de voto, como el voto por correo, el voto electrónico, etcétera, etcétera. Chile, eso no es de derecha ni de izquierda, no sé por qué nos caracterizamos por hacer las cosas a último minuto, porque posiblemente si el CERVEL y el Congreso y el gobierno se hubieran puesto a trabajar antes en esto, podríamos hoy día tener un sistema de votación que no fuera presencial, pero ya no fue así
entonces efectivamente es poco probable que se habiliten esas posibilidades. Yo creo que después de lo vivido en octubre pasado y todos los meses que vinieron atrás, que muestra un profundo desencanto, malestar, por razones que son materiales, como indicaba Diego, por razones de desconfianza en las instituciones políticas, por razones culturales, etcétera, etcétera. Chile tiene una oportunidad realmente que no sé si hay otros países que la van a tener, que es procesar este enorme malestar a través de un proceso institucional. Hay otros países que no tienen esta posibilidad y estamos viendo que hay no solamente rebrotes del virus, sino rebrotes de violencia y de estallidos que vuelven con más fuerza. Y en eso Chile, que tiene, igual que hacemos las cosas tarde, también a veces tenemos momentos de innovación política que el mundo nos mira, como fue la Comisión Rettig de Verdad y Reparación, que fue luego recogida por experiencias como Sudáfrica, que venían de vivir el apartheid, y otros países que han recogido esa experiencia. Todo el mundo también nos miró el año 88, no podían entender cómo podíamos terminar con una dictadura de las características que tuvimos a través de un plebiscito. Bueno, hay muchos lugares del mundo mirando este proceso institucional que yo creo que espero que podamos hacerlo en la fecha indicada, si no será la autoridad sanitaria la que nos dirá que no es posible, pero creo que va a ser un proceso bastante, si lo hacemos bien, ejemplar para el mundo. Vamos a tener la primera asamblea constituyente paritaria, hay que resolver el tema de la participación de los indígenas y de los independientes, pero yo creo que hay muchos países mirándonos y esperando que, como en otros momentos de nuestra historia, podamos procesar este malestar ciudadano a través de un proceso institucional que, por supuesto, no ponga en riesgo la vida de las personas, y para eso yo, desde el primer día de esta pandemia, me he entregado a las decisiones de la autoridad sanitaria. Muchas gracias. Ya, y ahora, en virtud del tiempo, vamos a tener que ir cerrando, así que le voy a dar un minutito a cada uno para que den un último mensaje. Diego, ¿quieres partir tú? Sí, no tengo problema. Bueno, agradecer por supuesto el espacio. Yo creo que ha sido un debate muy entretenido. Yo lo que los aliento es a informarse. Eso es lo primero. Yo creo que una pregunta clave de hacerse y siempre es, a ver, si yo estoy por aprobar una nueva constitución, ¿qué es lo que quiero cambiar? Porque yo conozco muchos que dicen que están para una constitución, pero yo les pregunto cuántos artículos tiene la constitución, no tienen ni idea. ¿Qué quieren cambiar? No tienen ni idea. Entonces al final es como un mantra místico que cuando uno lo empieza a aterrizar se da cuenta que en la práctica se traduce en creer que los problemas y los malestares de Chile se resuelven con un cambio sistémico a nivel constitucional. Yo creo que eso es un error, que es una respuesta equivocada, que aquí lo que tenemos que hacer es no insistir en sacar la vuelta, sino que más bien ir a los problemas reales de las personas por la vía de las reformas legales, que por lo demás ya están presentadas. Yo no creo que Chile necesite un segundo congreso de 155 personas, bajo la promesa de que van a ser nuevos e independientes, cuando en la práctica Javier y yo sabemos que en su inmensa mayoría van a ser personas recicladas, porque ustedes habrán visto quienes han aparecido al ruedo, o me van a decir que Pablo Longueira y Camilo Escalona son novatos de la política. Y después, yo creo que la otra cuestión importante a considerar es la siguiente. Miren, la Javiera decía que el proceso de 1989, miren, en 1989, la Javiera lo sabe, habían personas que estaban por la vía refundacional con distintos tonos, y ganaron los llamados autocomplacientes. ¿Ya? Y los autocomplacientes estuvieron dispuestos, en palabras de los sectores Frente Amplio, de pactar con el dictador una reforma constitucional plebiscitada. Esa transición política que hoy día se cuestiona mucho, fue en su minuto un ejemplo de cómo un dictador entrega democráticamente el poder. Hoy día eso les parece espantoso, pero la verdad es que si usted le pregunta a referentes mundiales, se da cuenta que esa fue una transición pacífica de un proceso muy, muy agresivo en Chile. Y eso fue un plebiscito reformado. Y les doy un último ejemplo. El caso alemán, cuando cae el muro, hubo que unir a Europa del Este, Alemania del Este, con Europa Occidental. Adivinen qué dijeron los sectores de izquierda. Que había que hacer una nueva constitución en Alemania. ¿Y qué fue lo que imperó finalmente?
una reforma integral a la Constitución Federal, conducida por un proceso de reforma, porque lo que se estimó es que Alemania no partía de cero, sino que había que reformar aquellas cosas. Si ese proceso tiene sentido en esos términos, en un nivel de división de esa envergadura, yo de verdad creo que la vía refundacional de partir de cero, en un momento como el nuestro, bajo la idea de que los últimos 30 años en Chile han sido una tragedia, es un error. Y por lo mismo nosotros vamos a seguir empujando la vía de las reformas, que podrá no ser tan sexy, pero al menos tenemos la tranquilidad de que nos parece que esa es la forma en cómo evolucionan los países, no por la vía de las revoluciones ni las refundaciones, sino que por la vía de las reformas y por los cambios graduales. Esa es nuestra pelea, don Pedro. Gracias, Diego. Javier, tú cierre. Bueno, lo primero es que en Alemania no estaban viviendo un contexto como el que nosotros estamos viviendo. Habían dos países, o un país que se había partido en dos. Uno es un proyecto fallido, que es lo que se llamaba la República Democrática Alemana, y otro es un proyecto exitoso, que era la República Federal Alemana. Y lo que hizo la República Democrática Alemana fue unirse a la República Federal Alemana, que, como Diego bien sabe, si bien tenía una constitución con un origen igual de ilegítimo, parecido de ilegítimo que el nuestro, el pueblo alemán había hecho legítima esa constitución a través de la práctica. Por lo tanto, no es comparable a este momento. Segundo, yo lo que quiero hacer muy profundamente es invitarlas e invitarlos, y sobre todo a Diego, con quien llevamos 7 años conversando de esto, a sumarse a este proceso que es un proceso social, que ha estado en las calles, ha estado en las universidades, que nuestra generación se lo debe, porque yo estoy segura que cuando nos ponemos a hablar del detalle, tenemos muchos más acuerdos que los que aparecen en Twitter y a través de los diarios, y vamos a tener que llegar a puntos de acuerdo. Yo creo que lo que nos ha dicho el pueblo de Chile, no simplemente a través de elecciones presidenciales donde el tema ha estado presente, y que, bueno, la presidenta Bachelet ganó con un programa donde una de las 3 reformas era la nueva constitución, no fue simplemente Marco Enríquez o Minami cuando sacó el 20% el 2009, pero lo que nos está diciendo es que requerimos un nuevo pacto social. Ese nuevo pacto social no son las leyes, no es el detalle, no es la política pública, sino son los acuerdos que vamos a ser capaces de construir para vivir juntos en nuestro país, que es un país maravilloso, lleno de oportunidades, las regiones, las distintas regiones, no solo la capital, que también es una región, los pueblos originarios, hay demandas del movimiento feminista que antes no existían y que estoy muy segura que con Diego estaremos de acuerdo que hay que integrar de alguna manera a nuestra legislación, y quizás eso deba estar reflejado en la Constitución. Entonces yo los invito y las invito a abrazar este proyecto, a que conversemos de los contenidos, a que conversemos cuáles son los mínimos de esa intención constituyente que va a habilitar a el Congreso del 2022 a legislar en las materias en las que haya que legislar, y sobre todo tener un acuerdo construido, y no que cada vez que haya algo que no le gusta a algún sector reclame que el problema está en la Constitución. Terminemos con este problema, avancemos, y ojalá hagamos que los hijos, sobrinos de todos nosotros puedan sentirse que tienen una Constitución que les pertenece a todos ellos, y no que tengamos una Constitución que nos divide como la que tenemos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, y con esto damos por concluido el debate. Muchas gracias a todos y a todas por venir, al equipo detrás, agradecer a Javiera y a Diego también, y el ambiente y respeto que se generó. Ojalá le haya servido a todos para informarse sobre las distintas posturas que van a haber para el plebiscito y para que puedan votar lo más informados posible. Y bueno, un mensaje a los de ingeniería: les recordamos que esto no se acaba aquí, que mañana vamos a tener un foro sobre la Constitución con Fernando Atre y Magdalena Ortega a las 1. Eso sería todo. Ortega, muy buen debate ese. Muchas gracias. Chao. Gracias, Diego, nos vemos la próxima semana. Nos vemos jugando taca-taca, porque ahí ve que tiene taca-taca. Ya, chao. Chao, que estén bien, gracias.